En este vídeo vamos a explicar el ajuste de las reacciones de redox mediante el método del ion-electrón. Concretamente haremos un pequeño recorrido sobre aspectos generales en el ajuste de las reacciones, los métodos de ajuste que se van a poder aplicar en las reacciones de oxidación y de reducción y por último resolveremos un ejemplo del ajuste mediante el método del ion-electrón en medio ácido. En esta diapositiva vemos algunos aspectos generales que tenemos que tener en cuenta en las reacciones químicas y concretamente en el ajuste de las mismas. En primer lugar tenemos la ley de conservación de la masa. Esta ley fue enunciada por Lavoisier y lo que nos dice es que tenemos que tener el mismo número de átomos a un lado y al otro de la reacción. Es decir, no podemos tener más átomos de un tipo en el lado izquierdo que en el lado derecho, sino que tienen que ser los mismos. Esta ley se aplica a cualquier reacción química, como ya sabemos. Las otras dos principios o leyes que vienen aquí hacen referencia, por un lado, a las cargas, que nos dice que tenemos que tener las mismas cargas globales en el lado izquierdo y en el lado derecho de la reacción, y al número de electrones. Como ya sabemos, las reacciones de oxidación y reducción son reacciones de transferencia de electrones, de manera que los electrones que se ceden en una oxidación tienen que ser los mismos electrones que se ganan en la reducción. Considerando los principios o leyes que acabamos de ver, existen distintos métodos de ajuste de este tipo de reacciones. El primero de ellos y más sencillo es el ajuste por tanteo, es lo que habitualmente conocemos como cuenta de la vieja. Este método es muy válido para reacciones sencillas, como ya sabemos. Sin embargo, en las reacciones redox no va a ser un método válido, ya que vamos a encontrar muchas dificultades a la hora de ajustar por este método. El segundo método que aparece es el método del ajuste por el número de oxidación. Este método sí es válido y lo que nos va a permitir es ajustar la reacción considerando la variación de los números de oxidación totales en el lado izquierdo y en el lado derecho de la reacción. Aunque sea un método válido, tampoco va a ser el método que vamos a emplear en este tema. La metodología, por tanto, que vamos a seguir va a ser el ajuste de estas reacciones por el método del ion-electrón, que veremos ahora en distintas diapositivas por partes. Se trata de un método que considera las especies tal y como están en disolución, es decir, podemos tener especies iónicas o podremos tener especies moleculares, de manera que dependiendo si estamos en medio ácido o si estamos en medio básico tendremos que seguir una metodología diferente. Lo vamos a ver a continuación. Lo primero que vamos a hacer es un recorrido por los pasos que se siguen en el método del ion-electrón. En primer lugar tendremos que escribir la ecuación química, es decir, traducir todo lo que me dé en el problema en forma de reacción química. Tendré que escribir los distintos compuestos que actúan como reactivos y los distintos compuestos que actúan como productos. En algunas ocasiones en el problema me van a dar directamente la reacción escrita, con lo cual este paso ya lo tendré hecho. En otros problemas la reacción me la van a contar explicándomela, de manera que lo que tendré que ir es identificando qué sustancias actúan como reactivos y qué sustancias actúan como productos. En segundo lugar, tengo que traducir esa ecuación química a sus especies iónicas. Es decir, tendré que ir cogiendo cada una de las especies que me aparecen en la ecuación química inicial y la tendré que ir descomponiendo en sus iones. Para ello tengo que tener en cuenta una cosa, que las especies moleculares no se van a modificar. Por ejemplo, si en la ecuación química me aparece el agua, en la ecuación iónica el agua queda inalterada porque es una especie molecular, no se descompone en sus iones. En tercer lugar, tendré que identificar cuáles son los procesos de oxidación y de reducción. Como ya vimos en vídeos anteriores, esto es muy sencillo. Para ello tendré que identificar y determinar los números de oxidación de todos y cada uno de los elementos que aparecen en mi reacción. Escribo la reacción iónica, como ya he dicho, e identifico todos los números de oxidación. En aquellos elementos en los que no hay variación, es decir, en el lado izquierdo se quedan igual que en el lado derecho, no existe proceso ni de oxidación ni de reducción. Sin embargo, en aquellos elementos en los que sí que haya una variación, habrá algún proceso de este tipo. Recordamos, si hay un aumento en el número de oxidación será una oxidación
y si hay una disminución en el número de oxidación será una reducción. A continuación tendré que escribir por separado las semirreacciones, es decir, escribir por un lado la semirreacción de oxidación y por otro lado la semirreacción de reducción, considerando en esas semirreacciones las especies iónicas que ya hemos descompuesto en pasos anteriores. Una vez que ya tengo escrita la semirreacción de reducción por un lado y la semirreacción de oxidación por otro, tengo que ajustarlas. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo, se siguen estos tres pasos. En primer lugar, tengo que ajustar los elementos que se oxidan y que se reducen, es decir, aquellos elementos que en los pasos anteriores hemos visto que cambiaban de número de oxidación, tendré que ajustarlos, de manera que tengo que tener el mismo número de átomos de un tipo a la izquierda y a la derecha. En segundo lugar, tendré que ajustar el número de oxígenos y de hidrógenos. Y es aquí donde varía según si tengo medio ácido o según si tengo medio básico. El medio ácido lo ajustaremos añadiendo agua allá donde falte el oxígeno y añadiendo protones en el lado donde sea necesario. En el medio básico, en cambio, ajustaremos añadiendo OHs, el doble, como veremos en el ejemplo, en el lugar en el que falte, y los hidrógenos los ajustaremos mediante aguas. Por último, tendré que ajustar las cargas, es decir, una vez que ya he hecho el paso anterior, probablemente me queden cargas positivas y cargas negativas a un lado y a otro. Para ello, lo ajustaré añadiendo electrones en el lugar en el que me haga falta, de manera que cuando acabe estos pasos tendré ajustadas las cargas del lado izquierdo y las cargas del lado derecho y serán iguales en ambos lados. Para continuar, ya empezamos a juntar la reacción de oxidación por un lado y la reacción de reducción por otro. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es equilibrar los electrones. En las generalidades ya vimos que el número de electrones que se ceden o que se pierden en la reacción de oxidación tienen que ser el mismo número de electrones que se ganan en la reacción de reducción. Por esto, el número de electrones captados tiene que ser el mismo que el número de electrones cedidos. Esto lo veremos que será una simple operación matemática de multiplicar por números enteros sencillos algunas de las reacciones. Una vez que ya tengo hecho esto, ajusto la reacción iónica, que no es más que sumar las dos semirreacciones que me han resultado después del equilibrado de electrones. Y por último, tengo que escribir la ecuación molecular ya ajustada. Para ello, comparamos la ecuación iónica que acabamos de ajustar con la ecuación inicial que escribí en el primer paso. En este caso, tendré que ir comparando las distintas especies que me van saliendo y las iré ajustando. Las especies que están escritas en la ecuación iónica se ajustarán sin más, pero en este paso van a aparecer otras especies que no tenemos en cuenta, que serán los iones espectadores, que también tendremos que ajustar. Esto lo vamos a ver mucho más claro en el ejemplo que vamos a resolver a continuación. Ahora vamos a ver un ejercicio de una reacción en medio ácido y lo iremos resolviendo paso a paso. En el primer paso no tenemos que hacer nada, es una ecuación que nos dan en el problema, es decir, lo primero que tendremos que hacer es escribir la ecuación que venga en el enunciado. Ya os lo he dicho, a veces vendrá escrita tal cual, con lo cual no tendremos que hacer nada, y otras veces vendrá explicada en el enunciado y lo que tendremos que hacer es escribirla en forma de ecuación química. En el segundo paso, lo que tendremos que hacer es escribir esa ecuación química en forma de ecuación iónica. Este es un paso bastante delicado y tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a ir haciéndolo paso a paso. En primer lugar tenemos esta especie de aquí, que, como ya imaginamos, se va a descomponer. Por un lado en potasio y por otro lado en dicromato. En segundo lugar tenemos esta especie que aparece aquí como HI, que se va a descomponer por un lado en H+ y por otro lado en I-. Y a continuación tenemos esta especie de aquí que es un ácido de cloro que se descompone por un lado en protones y por otro lado en el perclorato. A continuación vemos cómo las especies de los productos también hacemos lo mismo, las descomponemos en sus iones. En el caso siguiente pues tendremos
cómo este perclorato de cromo se descompone por un lado en cromo y por otro lado en perclorato. Y por último nos quedan dos especies que llamaremos moleculares, ¿vale? Son dos especies que, como ya hemos visto en las instrucciones, quedarían totalmente inalteradas, es decir, no se transforman a especie iónica, ya que se dejan como especie molecular. Este es el segundo paso que tenemos que seguir: traducir esa ecuación química que teníamos en el enunciado a una ecuación iónica. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que algunas especies no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, esta especie de aquí, tenemos que tener en cuenta que el potasio se descompone por un lado en potasio más y por otro lado tenemos el dicromato, que tiene dos cargas negativas. Las dos cargas negativas las tendremos que tener en cuenta para el resto del proceso. Por eso digo que es una fase bastante delicada. El siguiente paso será la identificación de los procesos de oxidación y de reducción. Para ello lo que tenemos que hacer es ir elemento a elemento determinando cuál es su número de oxidación y observar si hay variación o no hay. Y recordamos, si aumenta el número de oxidación será una oxidación y si disminuye el número de oxidación será una reducción. Vamos a ir elemento a elemento partiendo de la ecuación iónica que ya hemos visto en el paso anterior. En el primer caso tenemos el potasio, que ya sabemos que va a actuar con +1. En la siguiente especie de aquí tenemos el cromo, que está actuando con +6, y el oxígeno, que está actuando, como ya sabemos, con -2. En la siguiente especie vamos a tener el hidrógeno, que va a actuar con +1, y el yoduro, que va a actuar, en este caso, con -1. A continuación vamos a tener también el hidrógeno con +1, y en el perclorato tenemos que el cloro actúa con +7 y el oxígeno actúa con -2. En las especies en el lado de los productos tenemos el potasio, que va a actuar con +1, como ya sabemos, el perclorato, que no varía con respecto al que acabamos de ver, que es +7 y -2, y a continuación tenemos la especie del perclorato de cromo, es decir, el cromo por un lado, que está actuando con +3 porque es un ion monoatómico, y esta especie de aquí, que ya la hemos visto varias veces en esta reacción, que tenemos un +7 y un -2. Por último, tenemos dos especies moleculares, es decir, el yodo, que está en su forma molecular y que tenía número de oxidación 0, y en el agua, que ya sabemos que tiene +1 el hidrógeno y -2 el oxígeno. Cuando analizamos todas estas especies, podemos observar que, por un lado, aparecen alguna variación en el número de oxidación y por otra parte hay especies que permanecen inalteradas. En este caso de aquí, el cromo en esta especie vemos que se convierte en el cromo en esta especie. Por lo tanto, aquí va a haber una variación. Vamos a escribirla a continuación. Vamos a tener, por un lado, el cromo 2 o 7, 2 menos, que va a pasar a cromo 3 más. Por otro lado, vamos a tener que esta especie de aquí, el yoduro, está cambiando a yodo. Es decir, va a pasar de -1 a 0. Tenemos que el yoduro pasa a yodo 2, que es yodo 0. Aquí, por tanto, podremos identificar cuál es la oxidación y cuál es la reducción. En el caso del cromo, como ya hemos visto, está pasando de +6 en esta especie de aquí a +3 en esta especie de aquí. Es decir, el cromo es la reacción de reducción, porque va bajando su número de oxidación. En el caso contrario, tenemos que el yoduro pasa de -1 a 0. Por tanto, esta es la especie de oxidación, la semirreacción de oxidación. Así que una vez que ya hemos escrito la ecuación química tal y como nos la daba en el enunciado, a continuación hemos escrito la ecuación iónica descomponiendo en iones las distintas especies que aparecían en la ecuación química y hemos identificado los distintos números de oxidación de los distintos elementos, podremos determinar e identificar cuál es la reacción de oxidación y cuál es la reacción de reducción, como acabamos de ver.
Ya tenemos las reacciones de oxidación y de reducción identificadas. Por tanto, ahora lo que tenemos que hacer es escribirlas por separado. Por un lado, escribir la semirreacción de oxidación, que hemos visto que era la que tenía el yodo, y por otro lado, escribir la semirreacción de reducción, que hemos visto que era la que tenía el cromo. En este paso no hay que hacer nada más, es decir, solo coger la especie que se oxida y escribir cuál es la que tengo al principio y cuál es la que tengo al final, y escribir cuál es la especie que se reduce y cuál es la que tengo al principio y cuál es la que tengo al final. Ahora viene la siguiente parte, que es ir ajustando las reacciones, por un lado de oxidación y por otro lado de reducción. Para ello vamos a tener que seguir una serie de pasos para que no se nos olvide ajustar nada. En primer lugar, lo que tendremos que ajustar son los elementos que se oxidan y los elementos que se reducen, es decir, tener los mismos átomos de un tipo a un lado de la ecuación y a otro lado de la ecuación. En este paso consideramos los átomos que se están oxidando y los átomos que se están reduciendo. Vamos a comenzar con la semirreacción de oxidación. En este caso tendremos que ver cuántos yodos tengo al lado izquierdo de la reacción y cuántos yodos tengo al lado derecho. ¿Cuántos yodos tengo en este lado? Claramente vemos que tengo 1. ¿Cuántos yodos tengo en este lado? Claramente veo que tengo 2. Por tanto, si yo quiero ajustar esta reacción, como tengo un yodo en el lado izquierdo y 2 yodos en el lado derecho, tendré que escribir un número 2 delante del yodo. Por otra parte, tendré que ajustar la semirreacción de reducción de una manera análoga. Tengo que contar el número de cromos que tengo a un lado de la reacción. En este lado claramente vemos que tenemos 2 átomos de cromo y en este lado claramente vemos que tenemos un único átomo de cromo. Por tanto, ¿qué será lo que tengamos que hacer? Pues escribir en el lado derecho un 2, de manera que tenga finalmente 2 átomos de cromo tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Este será el primer paso, bastante sencillo, ¿verdad? Ahora lo que tendré que ajustar son los oxígenos y los hidrógenos. Es decir, tendré que mirar los oxígenos y los hidrógenos que hay en ambos lados de la reacción, contabilizarlos y ajustarlos. Para ello tengo que tener en cuenta en qué medio me encuentro. En este caso el enunciado nos decía que se trataba de un medio ácido. Por lo tanto, yo tendré que ajustar los oxígenos y los hidrógenos tal y como decíamos en las instrucciones que vamos a recordar a continuación. Los oxígenos, ¿cómo los ajusto? Bueno, pues en primer lugar tendré que mirar dónde hay oxígenos y los contaré. En segundo lugar, cuando haya menos oxígenos tendré que sumar tantas moléculas de agua como oxígenos falten. Para el ajuste de hidrógeno, una vez que ya he ajustado los oxígenos, lo que tengo que hacer es añadir H+ allá donde falten. Si me faltan 4 hidrógenos, pues tengo que añadir 4H+. Si me faltan 5, pues 5H+. Allá donde falten, añadir H+. Vamos a ir viendo los ejemplos a continuación. Empezamos por la semirreacción de oxidación. En este caso lo que tendré que ver es el número de hidrógenos y el número de oxígenos que tengo a ambos lados. Como vemos es un caso bastante sencillo porque en el lado izquierdo el número de oxígenos que tengo es igual a 0. El número de hidrógenos que tengo es igual también a 0. En el lado de la derecha tendré que contar igualmente oxígenos e hidrógenos, pero vemos que también es bastante obvio. En el caso de oxígeno sigue siendo igual a 0 y en el caso de hidrógeno sigue siendo igual a 0. Por tanto, como no hay oxígenos ni hay hidrógenos, en este caso no tengo que hacer absolutamente nada. En el caso de la semirreacción de reducción, en cambio, tenemos algo diferente. Veamos en el lado izquierdo. ¿Cuántos oxígenos tengo? Pues tengo un total de 7 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Sigo teniendo ningún hidrógeno. En el lado de la derecha tenemos ¿cuántos oxígenos? 0. ¿Y cuántos hidrógenos? 0 también. Ahora tendremos que irnos a las instrucciones que hemos visto hace un momento. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo más oxígenos que en un lado que en otro? Pues bien, lo que tendré que hacer es ajustar añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos falten en el lugar en el que falten. Es decir, si en este lado de la reacción tengo 7 oxígenos y en este lado de la reacción tengo únicamente 2 oxígenos, lo que tendré que hacer es añadir aquí 7 moléculas de agua. Vamos a añadirlas. Tengo aquí 7 moléculas de agua.
Vale, ahora hemos conseguido ajustar los oxígenos, pero se me han descuadrado los hidrógenos. Ahora tengo hidrógeno en el lado derecho que no tenía en el lado izquierdo. ¿Cómo compenso los hidrógenos? Pues lo hemos visto también antes. Recordamos, para ajustar los hidrógenos tengo que añadir H+ allá donde falten. Pues bien, vamos a añadir en el otro lado, que es donde faltan, tantos protones como hidrógenos sobren en el lado derecho. Aquí, en este caso, tendré que añadir 14 protones. Puesto que tengo 7 moléculas de agua, serán 14 protones los que tenga que añadir. Así, en este paso habremos conseguido ajustar los oxígenos añadiendo tantas moléculas de agua como oxígenos falten y los hidrógenos añadiendo protones allá donde sea necesario. En el siguiente paso vamos a ajustar las cargas. Para ello, lo que vamos a hacer es tener en cuenta las cargas que hay en el lado izquierdo de la reacción y las cargas que hay en el lado derecho. Para compensar las cargas en un lado y en otro, lo que haremos será añadir electrones en el lugar que corresponda. Vamos a ir viéndolo. En el caso de la semirreacción de oxidación, tenemos que analizar cuántas cargas tenemos en el lado izquierdo y tenemos que analizar cuántas cargas tenemos en el lado derecho. Si observamos aquí, vemos que tenemos 2 iones yoduro, por tanto, en total tendremos 2 cargas negativas. Sin embargo, en la parte de la derecha vemos que no tenemos carga, es decir, el yodo 2 no aporta carga ninguna. De manera que aquí hay una pequeña descompensación. Tendremos que compensar estas 2 cargas negativas con la parte que no tenemos carga. Para ello, para igualar las cargas, añadimos en este lado 2 electrones. De este modo tendremos 2 cargas negativas en el lado izquierdo y 2 cargas negativas en el lado derecho. En la semirreacción de reducción, en cambio, tendremos que analizar qué tenemos. Ahora vemos aquí que tenemos en el lado de la izquierda los cromatos que aportan 2 cargas negativas y tenemos los protones que aportan carga positiva. Tenemos 14 protones, es decir, 14 cargas positivas y 2 cargas negativas. Esto hace un total de 12 cargas positivas. En el lado de la derecha, en cambio, tengo iones cromo 3+, que tengo 2, por tanto aportan 6 cargas positivas, y agua, que son neutras y no aportan carga. Es decir, en la parte de la derecha tengo 6 cargas positivas. Para compensar las cargas, en este caso, tendré que añadir electrones. Desde 12 cargas positivas hasta 6 cargas positivas tendré que añadir un total de 6 electrones. Es muy importante destacar que los electrones solo los añadimos en aquel lugar en el que aparezcan sumando. Los electrones siempre se suman. No puedo escribirlos en algún lugar en el que se resten. Y por otra parte, algo que ya sabemos, pero que tenemos que ser conscientes en este paso. En la semirreacción de oxidación siempre se van a perder electrones, por tanto van a estar sumados a la derecha. Y en la semirreacción de reducción siempre se van a ganar electrones, por tanto siempre van a estar sumados a la izquierda. Esto nos va a permitir comprobar, conforme vayamos ajustando las reacciones, si lo estamos haciendo bien. Una vez hecho esto, habremos conseguido ajustar las cargas a ambos lados de la reacción. El siguiente paso es lo que se conoce como equilibrado de electrones, es decir, ser conscientes de que el número de electrones captados es igual que el número de electrones cedidos, o lo que es lo mismo, el número de electrones que se están cediendo en la reacción de oxidación es el mismo número de electrones que se están ganando en la reacción de reducción. Para ello tendremos que analizar ahora la semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción conjuntamente. En la semirreacción de oxidación, ¿cuántos electrones teníamos en cuenta? Pues teníamos, como ya hemos visto en el paso anterior, 2 electrones. En la semirreacción de reducción, en cambio, como ya hemos visto también en el paso anterior, teníamos en cuenta 6 electrones. Si yo lo que quiero es hacer que el número de electrones que se pierden en la oxidación sea igual que el número de electrones que se ganen en la reducción, tendremos que multiplicar por números enteros sencillos. En este caso, basta multiplicar por 3 esta reacción, de manera que 3 por 2 serán 6 electrones. Si hago esta sencilla operación matemática, la ecuación de la reacción de oxidación me queda de esta forma, 6 electrones. Y como la otra ya tenía los 6 electrones, habré conseguido que se igualen los electrones que son cedidos y los electrones que son captados.
El siguiente paso será escribir la ecuación iónica ajustada. Para eso, lo que vamos a hacer es, considerando la información que acabamos de tener en cuenta para el equilibrado de electrones, sumar ambas semirreacciones, tal y como indicamos en este paso de aquí. Como vemos, por un lado tengo la semirreacción de oxidación, ya teniendo en cuenta el equilibrado de electrones, y por otro lado tengo la semirreacción de reducción, ya teniendo en cuenta también el equilibrado de electrones. Y lo que haremos es una sencilla suma de ambos procesos. Vemos que no se nos olvida nada. Vamos a ir considerándolo. Tengo aquí 6 ioduros, que los tengo aquí. Y por otro lado tengo 3 ioduros, que los tengo aquí. En la semirreacción de reducción tengo el dicromato, que está por aquí. Tengo los protones, que están por aquí. Y tengo los cromos y el agua. Como veis, los electrones ya no aparecen en la ecuación iónica ajustada. Esto es justamente lo que buscábamos en el equilibrado de electrones, ya que tenemos 6 electrones a la derecha y 6 electrones a la izquierda, que al sumarlos se anularían. Con este paso habremos conseguido llegar a la ecuación iónica ajustada. Aquí habría también que tener en cuenta si yo tuviera especies repetidas a ambos lados. Por ejemplo, aquí tenemos agua. Imagina que aquí también tuviéramos agua, pues al final hay que contar las aguas que tuviéramos aquí con las aguas que tuviéramos aquí. Y contabilizando las de un lado y las de otro, escribiríamos las aguas únicamente en el lugar en el que hubiera más. En el último paso tengo que escribir la ecuación molecular ajustada. Para ello parto de la ecuación iónica que ya hemos ajustado en el paso anterior. Y la tengo que ir comparando con la ecuación que escribimos en el primer paso, la ecuación que nos daba el propio enunciado del problema. Una vez que hacemos eso, lo que tendremos que hacer es ir comparando especie a especie, de manera que vamos viendo cuáles están relacionadas. Vamos a ir viéndolo en este ejemplo paso a paso. Aquí tenemos, por ejemplo, el yoduro. El yoduro, como especie iónica que es, tengo que saber de dónde proviene. Pues bien, sabemos perfectamente que en la ecuación iónica provenía del ácido yodhídrico, de manera que aquí es fácil de ajustar. Los 6 yoduros que tengo aquí en la ecuación iónica pasan a ser 6 ácidos yodhídricos en la ecuación molecular. A continuación podemos ver el dicromato. El dicromato es una especie iónica, como estamos viendo. Pues bien, si yo me voy a la ecuación inicial, el dicromato formaba parte del dicromato de potasio, de manera que todo lo que tengo de dicromato lo voy a tener en la ecuación molecular final en forma de dicromato de potasio. En el siguiente caso vamos a tener una dificultad algo mayor. Si vemos, tengo 14 protones, pero en la ecuación iónica solo aparece la especie de protones, no me dice con qué están relacionados. Pues bien, ¿dónde tengo yo protones? Voy a tener protones aquí y voy a tener también protones aquí. De manera que estos 14 protones se van a repartir entre estas dos especies. Si vemos los números, observamos cómo estos 14 protones vienen a ser la suma de los 8 protones de esta especie y de los 6 de esta. ¿Por qué sabemos que aquí tengo 8 y que aquí tengo 6? Pues bien, estos 6 vienen obligados por estos de aquí. Yo no tengo más yoduros, de manera que como mucho voy a tener 6 moléculas de esto. Los que sobran los paso a esta otra especie de aquí. Por eso resulta que son 8. En la parte de los productos haremos algo similar. Por un lado tenemos el yodo. El yodo, no hay duda, aparece como yodo en la ecuación iónica y aparece como yodo en la ecuación molecular. De manera que las 3 moléculas de yodo que aparecen aquí son exactamente las 3 moléculas de yodo que aparecen aquí. La siguiente especie que tenemos es la especie de cromo. El cromo, si nos vamos a la ecuación iónica, va a aparecer en forma de perclorato de cromo. De manera que tampoco habrá duda, los dos cromos que tengo aquí van a estar en la forma de los 2 cromos que tengo aquí. Por último, lo que me queda por colocar son las moléculas de agua. Con las moléculas de agua no hay duda, sabemos que aparecen de forma igual en la especie iónica que en la forma molecular. De manera que las 7 moléculas de agua que tengo en la ecuación iónica son las 7 moléculas de agua que tendré finalmente. Por último, vamos a observar que hay una especie que no hemos considerado aún,
que es esta de aquí. Tenemos el perclorato de potasio. Sin embargo, no aparece en ningún sitio en la ecuación iónica. ¿Qué pasa con esta especie? Pues que esta especie es lo que llamamos un ion espectador. Es decir, son especies que están en la reacción pero que no intervienen. Simplemente están allí, pues como su propio nombre indica, como meros espectadores. ¿Y cómo ajusto estas especies? ¿Por qué tiene un 2? Pues bien, estas especies son las únicas en todas estas reacciones que vamos a tener que ajustar por el método del tanteo, es decir, por la cuenta de la vieja. Tendremos que ir mirando las distintas cosas que tengo en la reacción y terminar de ajustarlo. En este caso es bastante sencillo. Vamos a ver cómo en esta especie de aquí yo tengo los 2 que aparecen. ¿De dónde viene ese 2? Pues como el perclorato lo tengo en el perclorato de potasio y el perclorato de cromo, la suma total de los percloratos tiene que ser que tengo 8 percloratos. Por aquí, ¿cuántos tengo? Aquí ya tengo 3 percloratos que multiplicado por 2 son 6, de manera que me faltarían 2. Esa sería la primera forma de ajustarlo. La segunda forma de ajustarlo, ¿cuál sería? Pues sabiendo que en todos los reactivos, ¿dónde aparece el potasio? Únicamente aparece aquí. Sin embargo, en los productos, en el único sitio donde aparecen, también es aquí. Por este motivo, ¿cuántos potasios tengo al inicio? Tengo 2 potasios, de manera que de nuevo se corresponde con los 2 que tengo aquí al final. Estas especies, los iones espectadores, van a ser quizás los que más se nos van a olvidar, porque no los tenemos en la ecuación iónica. El consejo que os doy es que siempre que vaya a hacer el último paso, me voy al enunciado y copio la ecuación molecular del enunciado y voy comparando, de manera que así no se me olvidan a ninguno.